El fenómeno Mastantuono empieza a ser un tema digno de estudio. La verdad es que generó mucha expectación en Argentina su fichaje por el Real Madrid. A pesar de la presencia de Messi en el Barcelona, es verdad que subió la popularidad del Barça también, pues porque en su día estuvo Diego Armando Maradona en tierras argentinas, pero yo creo que antes, durante y después el Real Madrid siempre ha sido el equipo más seguido en tierras sudamericanas y más concretamente en Argentina. No sé si viene de la época de Alfredo Di Stéfano. Es verdad que siempre ha habido presencia, o durante muchas etapas ha habido presencia de jugadores argentinos en el Real Madrid. Recordemos que cuando se abren las fronteras allá en el año 1974 o 73, creo que fue en el año 1973 o 72-73, la temporada 72-73, el Real Madrid se reforzó con Günter Netzer, centrocampista alemán del Borussia Mönchengladbach en aquel momento, internacional alemán, y con Óscar Pinino Mas, un jugador que había sido una estrella rutilante en Argentina, un extremo izquierdo. Creo que además vino de River Plate, fichó por el Real Madrid y pasó sin pena ni gloria, es verdad, pero porque llegó, yo creo que demasiado tarde, ya con 32, 33 años, y alguien dirá, hombre, con 32, 32 años ahora un jugador es joven. Bueno, en aquella época con 32, 33, 34 años prácticamente se retiraban todos los futbolistas y siempre se hablaba de que el mejor momento del futbolista era con 27, con 28 años. Pero lo que decía, que siempre ha habido, ¿no? Desde Alfredo Di Stéfano, en distintas décadas siempre ha habido jugadores argentinos, los últimos que seguro que recuerdan los aficionados merengues, pues Fernando Gago, Gonzalo Higuaín, Santiago Hernán Solari, que también estuvo primero en el Atlético de Madrid, después en el Real Madrid, y siempre ha habido esa presencia, ¿no? A mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la presencia de jugadores argentinos, porque creo que son, bueno, Di María, no me puedo olvidar de Di María, al que ya muchos comparan, o Mastantuono lo comparan con Di María. Yo creo que son jugadores diferentes, ¿eh? Es verdad que tienen también un regate corto, es verdad que juegan en banda, pero creo que a nivel de potencial, creo que es un jugador más completo Mastantuono, que puede jugar en más sitios del campo. Y como decía, bueno, después de la marcha de Di María, es verdad que no me quiero olvidar también de Fernando Redondo. Fijaros lo que ha sido para la afición del Real Madrid Fernando Redondo, Ruggeri, que también estuvo y que además ahora es un hombre que habitualmente sale en los papeles, o más bien en las imágenes, por sus colaboraciones en la televisión argentina, y que siempre da, contando anécdotas, siempre te da para un reel o para un TikTok o para verlo en un vídeo de YouTube. Es verdad lo que decía, que hacía mucho tiempo, y quizás eso es lo que también ha generado expectación entre la afición madridista, hacía mucho tiempo que no había un jugador argentino. Creo que desde la marcha de Ángel Di María, ya hablamos del año 2014, no había habido presencia de jugadores argentinos. Se hablaba mucho de que es que no le gustan a Florentino Pérez. No es verdad, porque con Florentino Pérez llegó, por ejemplo, Ángel Di María, que fue el último en incorporarse, y que Ángel pues dio un rendimiento óptimo. Y bueno, pues tan solo pues una diferencia en las pretensiones de Ángel y lo que el Madrid estaba dispuesto a ofrecer, conjuntamente con la llegada un año antes o 2 años antes de Gareth Bale, pues hizo que al final Ángel Di María dejara el Real Madrid para irse a jugar a la Premier. Pero bueno, centrándonos en Mastantuono, la verdad es que es un fenómeno, como decíamos, digno de estudio por la expectación que está generando y el seguimiento que está habiendo en tierras argentinas, y también lo bien que ha caído de pie entre la afición madridista. ¿Por qué? ¿Dónde puede estar la explicación? Bueno, para mí la explicación es muy clara. O sea, el jugador argentino en general, puede haber habido raras excepciones, es un jugador agresivo, es un jugador que se entrega, es un jugador que lucha, que pelea, que nunca dan un balón por perdido, que va siempre de cara, que siempre ponen el pecho por delante, y eso es algo que encaja perfectamente con la idiosincrasia de la afición madridista. Gusta ese tipo de jugadores que tengan calidad, pero que también sean jugadores que dejen hasta la última gota. Y el chaval, yo creo que Franco Mastantuono es de ese tipo de futbolista que pelea todo, que lucha, que no da un balón por perdido, pero que además tiene una calidad
muy por encima de lo normal para un jugador de su edad y un jugador que acaba de llegar al Real Madrid. O sea, es un jugador que desde el primer minuto se ha adaptado perfectamente, que no le ha pesado la camiseta. Tampoco es nada extraño, tampoco es nada extraño, es algo que muchos destacaban o que muchos destacábamos, quizás obviando de dónde viene. Es decir, un jugador que viene de River Plate. El River Plate es el Real Madrid del fútbol sudamericano. Independientemente de que le vayan mejor las cosas o peor, que triunfe en la Libertadores o no triunfe, River Plate es un histórico y es uno de los grandísimos equipos para mí, con Boca Juniors y algún quizás equipo uruguayo y brasileño, pues está entre los 3-4 grandes del fútbol de Sudamérica, y sin lugar a dudas pues con Boca Juniors forman parte de ese dúo de equipos históricos del fútbol argentino. Un River Plate que juega en un estadio con capacidad para 70.000, 80.000 espectadores. Bueno, si un chaval es capaz de superar la presión, de jugar con 16 años y medio en River Plate, debutar con el equipo de la banda roja y no pesarle la camiseta, tampoco es nada extraño que llegue al Real Madrid. Ya sabemos que el Real Madrid es el Real Madrid, que es algo diferente a nivel histórico y a nivel de triunfos que River Plate, pero como decíamos, debutar con 16 años en el Monumental de River y que no le pese la camiseta, pues ya has dado un paso muy importante para adaptarte y para que no tengas ningún problema para jugar en el Real Madrid. Y eso se vio desde el primer partido, o sea, desde el primer día que tuvo oportunidad, que además pues Xabi Alonso se la dio ya en el primer partido oficial en cuanto pudo jugar. Porque hasta ese momento no podía ser inscrito. Recordemos que se le inscribió el 14 de agosto y a partir de ahí Mastantuono ya demostró alguna de las muchas cosas que puede aportarle al Real Madrid. Es verdad que podríamos decir que todavía no hemos visto al Mastantuono que ha triunfado en River Plate, pero bueno, para eso faltan todavía partidos, minutos y que vaya cumpliendo meses y años. O sea, porque es un chaval que tiene cumplidos el 14 de agosto, como decíamos, 18 años y por tanto yo creo que no hay que tener mucha prisa. Creo que también al principio se le quería comparar con Lamine Yamal, ¿no? Aquello de que es el Lamine Yamal del Real Madrid. El Madrid no lo ha fichado para eso, no ha buscado a Mastantuono porque quisiera competir o encontrar una perla joven y del nivel similar de Lamine Yamal. Si el Real Madrid lo ha fichado en verano, ya saben por qué ha sido, porque quería esperar hasta enero, pero Paris Saint-Germain aceleró el interés por el jugador y de hecho, tal y como ha reconocido el jugador, el futbolista, Luis Enrique habló con Mastantuono por hacerle ver lo que quería y lo que podía hacer en el Paris Saint-Germain, y eso es lo que al final provocó que el jugador, en vez de llegar en enero o el próximo año, pues se adelantara su incorporación a este mes de agosto. Por tanto, no era la idea del Real Madrid el buscar otro Lamine Yamal, sino buscar a un jugador que ya venía siguiendo desde hacía tiempo, desde hace ya 2 o 3 años. Ya hubo negociaciones desde que debutó en el primer equipo de River Plate, ya hubo negociaciones y conversaciones entre los representantes de River Plate, los representantes del jugador y el Real Madrid. No se llegó en aquel momento a un acuerdo y al final ese acuerdo se ha rubricado este pasado verano. Pero como decíamos, el Real Madrid no piensa en alternativas. El Real Madrid busca lo mejor para su equipo y es consciente de que Franco Mastantuono le puede aportar muchísimas cosas al Real Madrid, tal y como hemos podido ver en los partidos en los que ya ha jugado en el equipo madridista. La repercusión que está teniendo en Argentina, bueno, es lógico, porque si en Argentina y no aquí en España ni en el Real Madrid, se apunta a Mastantuono como incluso el posible sucesor, aunque jueguen en sitios distintos. Aunque yo creo que Messi sí jugaba al principio en el FC Barcelona en una posición parecida a la que ocupa ahora Mastantuono, pero sí se habla en Argentina, repito, no en el Real Madrid, no entre los aficionados madridistas, de que puede ser el hombre que herede la camiseta número 10 de Lionel Messi. Eso significa muchísimo
y eso puede explicar el seguimiento que está teniendo en Argentina el jugador y lo mucho que se está hablando de sus actuaciones en el Real Madrid. Esta misma semana, con el gol que conseguía, su primer gol con la camiseta del Real Madrid, ha sido portada en alguno de los medios de comunicación más importantes en Argentina y van a hacer y siguen haciendo un seguimiento muy especial a todo lo que acontezca y todo lo que rodea a Franco Mastroantonio en esta etapa en el Real Madrid. Creo que poco a poco el jugador va a ir a más. El otro día quizás jugó el partido más completo desde que viste la casaca blanca, no porque consiguiera el gol, sino porque le vimos muchas de las virtudes por las que lo ha fichado el equipo madridista. Creo que hizo un partido redondo. Le va a ir muy bien porque me daba la sensación de que estaba un poco ansioso y de hecho casi lo reconocía o medio lo reconocía Xabi Alonso en rueda de prensa. Hablaba de que ya llegaría ese gol, ¿no? Que lo estaba intentando, que lo estaba buscando, pero que más pronto que tarde iba a llegar ese primer gol de Mastroantonio, y ese ha llegado y creo que eso le va a dar también tranquilidad al chaval. No se le ha fichado para meter goles, pero sí es importante, para él y también para el Real Madrid, que además de Kylian Mbappé y de Vinicius, pues que haya jugadores que aporten a la cuenta goleadora del Real Madrid, si queremos que este año el Real Madrid logre el título de Liga y logre también ser uno de los grandes aspirantes a ganar la Champions. Nosotros también vamos a hacer un seguimiento especial de Franco Mastroantonio, dada la expectación que ha generado en el madridismo y también en tierras argentinas.